punto de reunión más cercano que está ubicado al costado de este recinto. El campo estratégico Diálogo, Fe y Cultura es un esfuerzo por sistematizar y compartir en un ambiente académico las diversas acciones realizadas en torno a las principales problemáticas de hoy, reflexionándolas en sus implicaciones éticas y antropológicas a partir de la experiencia del ser humano. Ofrecemos un programa de reflexión de alta calidad académica claramente identificado con la filosofía del sistema jesuita universitario que apoya la formación de académicos y líderes universitarios. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a este momento muy especial de la universidad. Agradecemos también la presencia de las universidades del sistema universitario jesuita. Estamos enlazados vía conferencia con Ibero México, con Ibero León y con la Universidad Loyola del Pacífico en Acapulco, que pertenecen al sistema universitario jesuita. Les recordamos que a los asistentes en estos 3 días del seminario contarán finalmente con su constancia de asistencia a este evento. Muy buena tarde. Esta cátedra Quino en la Universidad Iberoamericana Torreón con el seminario Contribuciones del pensamiento de Gandhi a los movimientos actuales de liberación, con nuestro expositor, el doctor Raúl Hernández García Diego. El doctor Raúl Hernández García Diego nació en la Ciudad de México, se graduó en Filosofía en la Universidad Iberoamericana y es doctor honoris causa en Ciencias Sociales y Humanidades por la misma universidad. Desde 1980 dirige la organización Alternativas y Procesos de Participación Social AC en Tehuacán, Puebla, que tiene como misión impulsar un proceso de desarrollo regional sustentable en esta área semidesértica de la zona mixteca a través de un trabajo interdisciplinario. Por medio de diferentes proyectos se pretende asegurar la disposición hídrica permanente, siempre desde el enfoque de la persona y la comunidad con gran atención a su contexto concreto. Fruto de la observación sistémica y el estudio riguroso de los procesos sociales vividos, nos presenta ahora los resultados recuperados desde la perspectiva de Mahatma Gandhi, a quien ha profundizado en el conocimiento de su estrategia de liberación a través de colaboraciones directas en el país de la India. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso al doctor Raúl Hernández García Diego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. ¿Comenzamos? Muy bien. Pues antes que nada agradecer su presencia. Siento yo que esta es una oportunidad privilegiada que se me brinda de poder compartir estas ideas de Gandhi, estas historias de su vida, que para mí pues, han sido fundamentales en la orientación de la acción que estamos haciendo. Quiero felicitar desde aquí a todo el sistema universitario jesuita por este esfuerzo que se está haciendo en este siglo XXI, por fin conectarnos a través de las redes satelitales, de manera que la gran riqueza de lo que se realiza en cada una de las universidades jesuitas puede ser compartido instantáneamente a todos los rincones. Yo aspiraría no solo de nuestro país y de las universidades jesuitas, sino sabiendo que compartimos un mismo idioma en todo el continente y que nos une el idioma también con España, que pudiéramos crecer en esta visión que ustedes ya han establecido para que pronto tengamos una red de universidades jesuitas que permita compartir esta gran riqueza que tienen todas las universidades jesuitas en el mundo, para que pueda llegar también a aquellos rincones alejados que no tienen oportunidad de participar en sesiones como este importante seminario. Le agradezco en especial al padre Carlos Escandón, con quien tuvimos la suerte de estar la semana pasada en el seminario en Puebla, por haberme hecho esta invitación a compartir el pensamiento de Gandhi. Carlos Escandón fue mi maestro de filosofía en la Ibero, en Churubusco, en la Ciudad de México,
Y desde aquel entonces ya estaba yo muy acelerado por la izquierda y por la justicia y por ser muy intenso en mis apreciaciones. Y Carlos Escandón, en la clase de filosofía social, siempre me insistió y me discutió con mucha vehemencia que si quería yo defender a las personas marginadas, a los que sufren la pobreza, a los que sufren la desigualdad, tenía yo que enfocarme, tenía yo que concentrarme, tenía yo que cimentar todo el pensamiento en el principio de igualdad humana esencial. A mí eso me sonaba como que, bueno, sí, pero la justicia es lo más importante. Y él me decía, pero no vas a poder argumentar con solidez en favor de la justicia si no afianzas desde el principio la importancia de la igualdad en la dignidad humana esencial. Fueron muchas clases, recuerdo, él también se acuerda, en que estaba yo necio con eso, y le agradezco mucho su insistencia porque al final me convenció. Y cuando hice mi tesis de teoría de la justicia, que se llamó Principios Adicionales Necesarios a la Teoría de la Justicia como Equidad, pasión con la cual comparto con el Padre Salvador, el primer principio en el que cimenté toda la reflexión fue el principio de igualdad humana esencial. Eduardo Galeano comentó en el 2009 que los científicos creen que el mundo está hecho de átomos, pero que él sabe que más bien está hecho de historias. Me encanta esta aproximación y me la tomé prestada para introducir este seminario porque vamos a recorrer el pensamiento de Gandhi, pero no a la manera de los filósofos que buscan hacer una abstracción y una teoría, sino a través de sus acciones, a través del recuento de sus acciones y de cómo estas acciones lo fueron transformando a él mismo y esto fue transformando a la sociedad en la que vivió. Yo no soy un experto en Gandhi, yo no me considero un experto en Gandhi, me considero un discípulo fanático de Gandhi. Soy un lector muy ávido. Desde que mi papá me regaló su libro que se llama Mis experimentos con la verdad, es una especie de autobiografía, y que se lo había regalado a él un amigo suyo y decía, para mi querido Carlos, este monstruo ético. A mí me impactó hasta la dedicatoria, vaya, ¿cómo puede una persona llegar a ser un monstruo de la ética? Y este libro él lo escribió estando en la cárcel. Estando en la cárcel, para aprovechar el tiempo, pues se puso a escribir cuáles eran aquellas historias de su vida que lo habían marcado, que lo habían transformado, y nos las comparte con una sinceridad muy nítida, muy diáfana. Años después, conocí otro acercamiento a Gandhi a través de una comunidad fundada por Lanza del Basto, que se llama El Arca, en el sur de Francia. Lanza del Basto es un filósofo, discípulo de Gandhi, al cual, cuando Lanza del Basto le pidió que lo aceptara para quedarse en su ashram, allá en su comunidad en la India, le dijo, tú no tienes nada que hacer aquí, déjanos las broncas de la India para los indos, ¿tú de dónde eres? Pues de Francia y de Italia, pues vete a fundar allá una comunidad. Y allá conocí esta escuela del Arca que se autodefinía como escuela de no violencia, en la cual pues vamos a poder les voy a ir compartiendo algunas de los aprendizajes más importantes. Luego empecé a leer, perfecto, a ver cuál va a funcionar. ¿Cómo? Es con USB. Perdón. Tanto me entusiasmó que empecé a leer cuanto libro me caía en las manos, pero todos los libros que había en español en ese tiempo eran
síntesis de frases célebres, ¿no? O sea, frases extraídas, definiciones muy, muy bien logradas, pero no me transmitían la realidad a la que se estaban refiriendo esas frases, de la cual estaban surgiendo. Entonces me animé y me compré las obras completas del Mahatma Gandhi. Me sorprendí al enterarme que eran 98 volúmenes y desde entonces quedé prendado de su filosofía. Más adelante he tenido la fortuna de que me han invitado por estos temas de agua que compartimos el año pasado aquí en Torreón, por temas del amaranto, que por cierto también organizamos aquí en la Ibero de Torreón el segundo Seminario Nacional del Amaranto, aquí fue la sede Torreón. Por estos dos temas de agua, de pobreza y de amaranto, me han invitado a distintas oportunidades y nunca he perdido la oportunidad de andar de metiche y decir, si me invitan a la India, pues voy a visitar los lugares en donde vivió Gandhi, recorrerlos, caminarlos, para entenderlos, y les voy a compartir algunas imágenes de esto. Pude visitar la India, la joya del Imperio Británico, en donde nació Mohandas Karamchand Gandhi, era su nombre. Karamchand Gandhi era el nombre de su papá, Mohandas era el nombre propio de él. El 2 de octubre, no se olvida, pero de 1869. Él era miembro de una casta de mercaderes, una casta que se llama los Vaisya. Nació en un pueblito, el pueblo de Porbandar. Déjenme enseñarles un mapita. No. Aquí en este mapa, Porbandar está en esta pequeña península que se asoma. Este es el estado de Gujarat, la península de Kathiawar. Y Gandhi nació en un pueblito porteño que se llama Porbandar, y más adelante fundó aquí un ashram, dice aquí el ashram Sabarmati, y más adelante, en la tercera etapa de su vida en la India, fundó el ashram Sevagram en este lugar. Entonces podemos ver que Gandhi se movió en esta región de la India y desde ahí influyó a todo su país, y desde su país a todo el imperio, y desde el imperio a todo el mundo. Como un encuadre histórico a esto, nada más como una introducción, nos retachamos hasta 1469 a 1527, cuando Vasco de Gama conectó Europa aquí con Portugal, bajando, dando toda la vuelta hasta llegar al sur de África. Y aquí dice Natal, esta es la provincia de la cual vamos a estar hablando hoy mucho para que la ubiquen bien. Y después de Natal se siguió para llegar hasta esta costa de la India, que se llama la costa de Coromandel, y a partir de aquí se fundaron los primeros asentamientos, y esto conectó, pues era en los mismos años en que Colón estaba descubriendo y España estaba conquistando América, por la mismita razón de que no tenían el paso para llegar a las Indias. Pero mientras Colón se trató de ir a encontrar a las Indias hacia el poniente, Vasco de Gama se vino a buscarla rodeando África. Estos lugares me ayudaron a entender, visitar estos lugares en donde vivió Gandhi, me ayudaron a entender mucho de lo que él estuvo viviendo y enfrentando todos esos años. Tengo el caso, por ejemplo, de la estación de donde lo aventaron del tren. No sé si todos habrán visto la película de Gandhi. Si levantan la mano para ubicarme, ¿quiénes sí la pudieron ver? Muy bien, más o menos la mitad. Esta es una de las escenas clave, cuando llega Gandhi, recién salidito de la universidad allá en Inglaterra, recién graduado de abogado, se fue a trabajar un año de regreso, y cuando llega a Sudáfrica era un
Junior. Ahora no estoy inspirado en mis fotos, en el orden de mis fotos, no sé qué me pasó. Este es el Junior, recién egresado de la universidad en Inglaterra. Lo podemos ver con su trajecito muy elegante. En ese tiempo, Gandhi era pues, un burguesito de clase alta, podríamos decir. Pues, ellos se autodefinían como media, pero era clase alta. Nacido en el imperio, por lo tanto, con derecho de ciudadanía, así como San Pablo con los romanos, aquí era Gandhi con Inglaterra. Él tenía derecho de ciudadanía inglesa, británica. Se sentía muy por encima de la clase social, de la gente más pobre, y abrigaba entonces un clasismo en su corazón, y era un admirador del Imperio Británico, lo consideraba una misión civilizatoria. Entonces era clasista, burgués, racista, siento feo cada vez que lo digo, pero era racista. Él no se enojaba de que no lo trataran igual que a los británicos. Escribe que se enojaba de que lo trataran igual que a los negros. ¿Sí? O sea, esto nos revela que todavía en su corazón él se sentía, bueno, pues los ingleses podrán estar arribita de mí, pero la verdad yo estoy muy lejos de los negros, ¿no? No me pueden tratar al igual que ellos. Cuando recorrí estos lugares, me pude imaginar lo que pasó en esta estación del tren, esta estación del tren, en que él se sube al tren, imagínense, consigue una chamba para ir a trabajar en Sudáfrica y llega así a otro continente. Se ha de haber sentido como egresado de Harvard, que va a hacer un estudio en otro país. Y de repente llega y le dicen, oiga, pero ¿usted qué está haciendo en este vagón? Y él dice, pues tengo mi boleto, mira, aquí está mi boleto. Le dice, no, pero usted es de color y aquí es para blancos. Y él dice, perdóneme, yo soy ciudadano, tengo mi boleto, tengo derecho, al igual que cualquiera. Y le dicen, pues tendrá usted derecho, pero o se baja o lo bajamos. Él insiste todavía, decir, bueno, yo soy un abogado, educado, no tienen ninguna razón para maltratarme. Se trata de defender con todos los argumentos que se le pudieron ocurrir, defendiendo que a él no lo podían correr, a otros sí lo hubieran podido correr, pero a mí no me pueden correr. Hasta que se acaba la discusión con que como no se quiso cambiar, lo avientan del tren con todo y tiliches. Y se la pasó ahí en este andén de este tren y entró a esta sala de espera, una noche fría, su abrigo se había quedado en su maleta, entonces pasando frío, rumiando su humillación de haber sido arrojado del tren, se dio un frentazo con el racismo sudafricano como jamás se hubiera imaginado. Y nos cuenta que esa noche se la pasó rumiando de sus ideas y decidió transformar su vida. Ese día lo marcó tanto, sufrir la humillación, lo marcó tanto que dijo, yo no puedo seguir así, no puedo aceptar esto, entonces voy a cambiar mi vida. Al día siguiente mandó reunir a todos los indos que vivían ahí en la estación de Maritzburg y les dijo, ¿qué creen que me pasó ayer? Pues me hice esto y que me tiran del tren. Entonces, pues claro, pues ¿qué esperabas? O sea, tú eres un indo, tú no tienes derecho de subirte a la primera clase del tren. O sea, por supuesto que te tenían que bajar. Y él decía, ¿cómo es posible? Dice que al día siguiente descubre que no solo estaba siendo víctima de un racismo, sino que se dio cuenta de que todo su pueblo indo aceptaban como inevitable este racismo y que entonces su papel era aprender a adaptarse para poder medio vivir decentemente en ese contexto tan indigno de Gandhi. Me costó mucho trabajo escoger qué temas abordar en el seminario.
Al principio me sonaba muchísimo que iban a ser 3 días, entonces me puse a escribir y escribir y escribir, y de repente me di cuenta que no, que ni por equivocación podía yo transmitir todo lo que en mi ambición les quería yo compartir. Entonces tomé como criterio para decidir qué temas usar. Primero, que fueran temas prácticos, de aplicación práctica, porque Gandhi era un pragmático, él no era un teórico, él era un pragmático, hacía las cosas y buscaba que funcionaran. Segundo, quería poder transmitir aquellas cosas que pudieran servir para nuestra época, cosas que nos sirvan de orientación ante un mundo que es igualmente salvaje, igualmente desigual, igualmente violento. Es decir, ¿qué de lo que hizo o dijo Gandhi nos puede llegar a servir hoy en nuestro México tan adolorido? Y este pragmatismo de Gandhi me recuerda una anécdota de Deng Xiaoping, que es muy aplicable a Gandhi, que dice: no me importa el color del gato mientras que atrape ratones, ¿no? Entonces, Gandhi así era de concreto y de práctico en su pensamiento. Y la humanidad en general no conocemos a Gandhi. A Gandhi lo conocemos y hacemos unas preguntas por ahí. ¿Tú qué sabes de Gandhi? Nos van a decir que liberó a la India y sin usar violencia. Y creo que ya nada más. Creo que alguien sabe que lo mataron, ¿sí? O sea, 3 cositas sabemos de Gandhi y no sabemos extraer, no nos han podido compartir qué cosas podemos aprovechar de su pensamiento para aplicarlo en la transformación de nuestra propia realidad. Cuando me invitaron, me preguntaban: oye, ¿y Gandhi es como un destello luminoso en la historia de la humanidad? Algo único, algo excepcional que pasó hace 100 años y que no se puede repetir. ¿O es algo que se puede traer a nuestro siglo XXI y traer vigente su filosofía y sus métodos de acción? Entonces, me pareció que el tercer criterio más importante para compartir con ustedes iba a ser comunicarles lo que era la esencia real del pensamiento de Gandhi, y era la necesidad de transformarnos internamente, todos, para construir una sociedad más justa. Por eso introduje diciendo que Gandhi al principio era racista, colonialista, clasista y burguesito, porque solo reconociendo su punto de partida podemos entender las grandes transformaciones que siguió a lo largo de su vida y que él se sometió a estas transformaciones. Entonces, vamos a tratar en estos 3 días de que mi tarea es que todos entiendan el concepto de Swaraj, el concepto de autonomía, el concepto de independencia. A Gandhi, para los que sí vieron la película, todo lo que dice la película está bien. No le he encontrado yo ni una sola cosa equivocada, pero sí me parece muy incompleta, porque enfoca esta película a Gandhi como si su única lucha fuera la independencia política de la India de los británicos. Perdón. Y deja de lado la película todo lo que fue la labor educativa de Gandhi, todo lo que eran sus principios éticos que cimentaban su deseo y su lucha por la transformación social, y que él constantemente repetía que la verdad, esto de la independencia, pues sí, qué bueno, pero la verdad eso no, y lo vamos a ver con detenimiento, eso no debe ser el objetivo. Dice, si aprendemos a autogobernarnos como personas, primer nivel, como comunidad que compartimos una vida en un determinado lugar en esta universidad, segundo nivel, como país en la India y como imperio británico, dice, si aprendemos a autogobernarnos, en realidad controlarnos, la independencia política nos caerá en la mano como una fruta madura. ¿Sí? O sea que él
consideraba que la independencia iba a ser un fruto, una consecuencia, pero que no debía ser el motivo de la lucha, sino que el motivo de la lucha tenía que ser la educación de la propia sociedad. Entonces, ese va a ser el primer concepto que vamos a abordar. También vamos a abordar el tema de la dimensión económica. Gandhi era muy sensible a los aspectos económicos, a los sistemas económicos. Y de hecho, una de las grandes transformaciones de su modo de ser le llegó por el lado de la economía, no le llegó por el lado de la política. Esta palabrita le dicen el Swadeshi. El Swadeshi es ser capaz de producir lo que nosotros mismos necesitamos para poder vivir, alimentos, vestido, la casa en la que vivimos, hacer industrias locales para ser autónomos económicamente, autárquicos económicamente. Eso es el Swadeshi. Y para esto vamos a ver de dónde le surgieron estas ideas. Y lo tercero es que vamos a hablar del Satyagraha. Satyagraha era la lucha, el nombre que Gandhi usaba en sánscrito. Casi nadie de la India habla sánscrito, o sea que es como si aquí yo dijera una palabrota en latín. O sea, escogió un nombre en sánscrito para hablar, para recoger sus raíces. Y Satyagraha quiere decir la lucha con la fuerza de la verdad. La fuerza de la verdad es la que nos debe dar la energía para transformar la sociedad. Y esto nos lleva de lleno a la dimensión, al núcleo del verdadero pensamiento de Gandhi, que era un pensamiento profundamente ético, ¿sí? Él se regía para todo. Él no habla de ética, él habla de moral. No les digo que no era filósofo, pero cada vez que hable de moral, vamos a leerlo, entenderlo como principios éticos. Entonces, ya hablamos del encuadre histórico, ya hablamos de la importancia de esta... Ups, se fue el... Aquí estamos. Este mapita nos presenta cómo estaban los dominios en el mundo a principios del siglo XIX, y vemos pues que España en este colorito pues era la que tenía la mayoría de las cartas de la baraja, ¿sí? Y Inglaterra tenía unos cuantos puntitos aquí en África, bueno, puntito, pero era la puerta de salida de los esclavos. O sea, aquí está la Casablanca, se llama, el fuerte de Casablanca, en donde embarcaban a todos los negros esclavizados. Y vean estos puntos cómo estaban repartidos. Portugal e Inglaterra tenían repartida esta costa occidental, y Inglaterra controlaba toda la costa oriental, y también tenían estos puntitos por acá en Oceanía. Así era a principios del siglo XIX. 100 años después, España ya perdió todas sus colonias, y en cambio Inglaterra, vemos que ya tiene a todo Canadá. Ya lo sabía que me iba a fallar esto. Entonces me trajeron de emergencia para poder usar este señalador. Inglaterra tenía todo Canadá, tenía aquí las Guyanas, y tenía ya grandes dominios en África, tenía parte de Arabia, tenía toda la India, Nepal, Pakistán, hasta la península malaya, hasta todos estos, Indonesia era prácticamente continente suyo, a convertirse en el imperio más grande. Esto es importante resaltarlo para que veamos la potencia del imperio británico en el momento en que Gandhi le tocó vivir. La infancia y la juventud de Gandhi,
Gandhi, en este libro que se llama La historia de mis experimentos, y fíjense que dice experimentos, no dice experiences, dice experiments. O sea, de que voy a hacer experimentos con mi vida. Tener experiencias suena a veces un poquito pasivo, ¿no? Me pasaron cosas. Hacer experimentos suena activo. Voy de metiche a provocar un experimento. En ese año en que nació, el censo dice que por bandar todo su estado tenía un total de 72,000 habitantes, todo este estado que abarcaba en ese entonces hasta acá. Eran 72,000 habitantes y en 1901 tenían 52,000 kilómetros cuadrados. O sea, 7 veces más grande que la región mixteca de Puebla y Oaxaca juntas. A la edad de 7 años fue a estudiar a la escuela de Rajkot, que está por aquí, y ahí ya era como clase escuela privada, ya era una escuela especial. A los 8 años quedó comprometido en matrimonio con la que sería su esposa después, Kasturbai. Después entró a secundaria a la edad de 12 años y a los 13 años ya lo habían casado con su esposa Kasturbai. Y la primera anécdota que nos cuenta de sí mismo, con la cual inicia el volumen 1 de sus obras completas, dice que una vez su hermano grande, Lakshmidas, se metió en un problema de quedarle a deber dinero a alguien y como que ya lo andaban cobrando ahí a la mala. Y entonces Mohandas, para ayudarlo, le quitó esos, no sé si han visto todos, unos colguijitos de brazo con colguijes de oro, que se usan mucho por allá. Dice, le quité uno, lo vendí, con lo que nos pagaron, pagué la deuda y ya quedamos todos tranquilos. Resolví el problema social y el colguije era del propio hermano. Pero Gandhi rápidamente nos cuenta que se dio cuenta que en realidad se lo habían robado a su papá, porque la joyería familiar era propiedad del papá, no era propiedad del hermano. Entonces nos cuenta que escribió en un papelito, le daba tanta vergüenza que escribió en un papelito toda su historia de lo que había hecho, por qué lo había hecho, cómo lo había hecho, y le dice, quiero que me perdones, primero. Segundo, quiero decirte que lo hice por ayudar a mi hermano, no lo hice con mala intención. Tercero, le dice que se da cuenta, aunque ya resolvió el problema, se da cuenta que escogió un medio equivocado para tratar de hacer un fin deseable, un fin bueno, un medio malo para hacer un fin bueno. Eso de que el fin justifica los medios. Dice, ya desde esa edad, él ya se dio cuenta que era equivocado eso y que por último, bueno, no por último, que la conciencia de ese acto, haciendo uso de medios malos para buscar un bien, no lo dejaba dormir en su conciencia y le escribe a su papá que por lo tanto, pese a mi noble intención, le dice, yo a tus ojos no soy más que un vil ladrón. ¿Sí? Siguiente rasgo a resaltar de esta anécdota es que tuvo el valor de ir a confesar ante su padre, no tratar de esconderlo. Y más adelante nos diría que es mejor ser ladrón que mentiroso, porque el ladrón se puede arrepentir y corregir muy rápidamente su daño. En cambio, el mentiroso es el que para encubrir una falla comete una mentira y luego para encubrir esa cae en otra mentira y queda enredado en todas las mentiras. Entonces él se da cuenta que caer en la mentira es lo peor que te puede pasar. Y acuérdense que escogió el nombre de Satyagraha, la lucha con la fuerza de la verdad. O sea, de esta experiencia él saca que la mentira que cometió siendo un escuinclito le estaba haciendo mucho más daño que cualquier otra cosa que le pudiera suceder.
Y por último le dice, papá, y quiero que no te culpes a ti mismo, quiero que no te castigues a ti mismo por esta falta que yo he cometido. Esa parte les confieso que no entiendo exactamente bien la profundidad que tiene. No sé si es como decirle, no te vayas a echar a ti mismo la culpa de que no me educaste bien, ¿no? Y de que hice yo esta barbaridad. Intuyo que puede ser por ahí. Pero entonces, quiero que nos quedemos de esta anécdota y que no en vano la escoge como la primera, como una conciencia ética muy sólida que tenía desde chiquillo y una claridad para reconocer que si quieres alcanzar un fin bueno, tienes que escoger medios buenos. Más adelante en su vida nos dirá que la relación entre medios y fines debe ser igual que la de una semilla al fruto que queremos obtener, ¿sí? Que según qué medio coloquemos, nacerá una planta y que nos dará un fruto idéntico de naturaleza a aquello que nosotros mismos hayamos sembrado. Cuando termina de contarnos esta anécdota, Gandhi dice, para mí esta fue una lección objeto. Dice, porque mi papá no me contestó nada, se me quedó viendo y cuando se le salieron 2 lágrimas me di cuenta que ya me había perdonado. A Gandhi le conmovió, le impactó que cuando estaba esperando un regaño, una reprensión así de lo mínimo que podía hacer el papá, se da cuenta que su sinceridad lo conmovió de tal manera que lo hizo llorar. Entonces, de ahí extrae Gandhi, Mohandas, una lección para el futuro de decir, la verdad, la sinceridad, el testimonio de veracidad que demos con nuestras vidas, tiene un efecto en el corazón de los demás, ¿sí? Eso va a ser bien importante. A la hora que esté en la lucha política, en los catorrazos, él nunca pierde de vista, y lo vamos a ver, que mi actuar recto va a tener, sé que está teniendo un impacto en el corazón del otro. Su papá se murió cuando él tenía 16 años. Su papá era como administrador, como ministro de finanzas en uno de los principados de ahí de Kathiawar. Y el hecho de que se haya muerto sin seguro de vida, los dejó en un problemón a la familia, ¿sí? Porque les dejó, sí, una herencia, pero no muy abundante. Entonces, los hermanos tuvieron que planear en qué invertir el dinero y decidieron invertirlo en la educación de Mohandas, ¿sí? Dijeron, tú te vas a ir a estudiar, te vas a ser abogado, te vas a ser rico y tú nos vas a mantener a todos, ¿sí? Ese fue, en síntesis, el pacto que hizo con los hermanos. Pero primero a los 18 años se fue a estudiar la prepa, se metió en la prepa de 2 años, estudió su primer año, dice que le costó mucho trabajo, a mí también, tanto trabajo le costó que no terminó la prepa, ¿sí? Se salió, dijo, no, yo no puedo más. Entonces fue a pedir consejo de qué hago, no aguanto a estos maestros de la prepa, ¿qué hago? Le dijeron, pues vete a estudiar a Inglaterra. Fue a tratar de conseguir una beca ahí del Principado de Rajkot. Medio le dijeron que le iban a ayudar, pero luego ni le cumplieron. Pero con las promesas de que los iban a ayudar, entonces emprende esta aventura. Y cuando estaba listo para salir, déjenme encontrar esto, escribió, dio un discurso en su escuela en la que les dice a los compañeros que ojalá y su ejemplo les sirva también a ellos, para que muchos sigan sus pasos y que después de irse a formar fuera, regresen a transformar a su propio país. A mí me sorprende, ese discurso lo recogió un periodiquito local, así estaba un reportero allá y escribió eso. Me sorprende que siendo este muchachito tenía ya la conciencia de que iba a emprender un camino novedoso, que en ese camino iba a aprender mucho
que era ya como un ejemplo para que otros siguieran su camino, y que eso era una vía para transformar el país. Esa conciencia de un escuinclito que acaba de tronar la prepa y decir, pero el que siga mi ejemplo va a poder transformar su país, a mí me sorprende, ¿no? Como muy demasiado lúcido para su época. En una carta que le escribió a sus hermanos mucho tiempo después, tuvieron un pleito, la carta es muy dura, pero en esa carta le dice: te recuerdo que el objetivo de enviarme a Inglaterra era para que nosotros tres pudiéramos mantener más o menos el estatus de nuestro padre, vivir bien y disfrutar las cosas buenas de la vida, ¿sí? O sea, de esa estatura estaba. Segundo, el riesgo era realmente grande, ya que decidimos invertir la herencia de los tres hermanos en mi formación. Tercero, como quienes habían prometido ayudarnos no mantuvieron su palabra, tú te mantuviste, tú me ayudaste, trabajaste muy duro y siempre me enviaste el dinero que yo te pedí, que nunca fue excesivo, que era necesario. Esto muestra tu magnanimidad y tu afecto por tu hermano menor. Gandhi estaba convencido de que al haber logrado irse a la India, a Inglaterra a estudiar, había sido por su tenacidad. Siente que le costó muchísimo trabajo haber podido desprenderse de su casta. Este tema de las castas, que es largo y confuso de tratar de entender, las 4 grandes castas, que son un modo de vida de grupo, es como una colectividad religiosa, pero que tiene que ver también con la dieta que cada quien puede comer, con las creencias. Entonces, salir de la casta era un paso muy fuerte, y todos le decían: oye, seguro que allá en Inglaterra te vas a corromper y vas a comer carne y vas a beber alcohol. Y Gandhi prometió que no, que se iba a mantener para que lo dejaran ir. Pero antes de salir a viaje, teniendo 19 años, nace su primer hijo, Harilal. Esto lo voy mostrando porque cómo se le iba complicando la vida. Apenas iba a ir a estudiar y riájale, pero ahora ya tienes un hijo, ¿sí? A ver cómo le haces, ¿no? Se fue en el 88, regresó en el 91 y trabajó 1 año y cachito como abogado ahí, y al año siguiente nace su segundo hijo, Manilal. Entonces le llega esta invitación de que había una empresa de un indo, y nada más como un breviario, me acostumbré a decir indo en lugar de indio, porque para los mexicanos la palabra indio tiene referencias muy locales, muy concretas. En cambio, ser la península Indostán, pues yo dije, pues es la misma raíz, y eso entonces nos lleva a pensar en los indos. Y no como algunos que escriben hindúes, porque hindúes es una religión, no es una nacionalidad. Entonces yo en todo este seminario voy a hablar de los indos. Le llega una invitación de una empresa naviera, de un señor muy rico, indo, Dada Abdullah, de que fuera por favor a Sudáfrica a resolver un problemita que tenían por ahí con pues asuntos fiscales. Ya ven cómo siempre son las secretarías de Hacienda, ¿no? Aquí abajo está Natal. Entonces Gandhi sale recién egresado, y en ese tiempo, y vamos a ver mañana en la tarde un videíto, en ese tiempo había más o menos 100,000 indos trabajando en Sudáfrica. Trabajaban en la minería y trabajaban en la construcción de las vías férreas. Es el tiempo que aquí en México estaba Porfirio Díaz, igual haciendo minas y igual haciendo vías férreas, ¿no? Era el modelo extractivo para extraer carbón, para extraer acero y para hacer industrias, ¿sí? Y para que hubiera industrias necesitábamos el ferrocarril. Los indos iban allá con unos contratos de braceros, igualito que los de México con Estados Unidos. Los indenture labor es una firma de un contrato en el que te contratan
a través del virreinato para que la gente salga de la India, se vengan en barco y se queden a trabajar ahí 3 o 5 años con el compromiso de la persona que los trae de pagarles su viaje de regreso al terminar su periodo como braceros. Pero muchos pues, no se querían regresar porque pues, la pobreza allá en la India estaba peor. Entonces preferían quedarse a trabajar, pero ya como trabajadores libres. Y entonces pagaban un impuesto y con eso tenían derecho de quedarse. Y estos indos, que son muy trabajadores, muy frugales en su comportamiento, muy mañaneros, así como los campesinos indígenas mexicanos que están tempranito ya haciendo el mandado para llevar comida, eran canasteros los indos allá. Producían hortalizas, las transportaban caminando y las llevaban a vender a los blancos de allá de Sudáfrica. Y eran tan frugales en sus hábitos, pues que los podían vender a un precio baratísimo. Y esto le pegaba durísimo a los comerciantes ingleses y a los comerciantes, los Boer. Los escribe Boers y se pronuncia Boer. A estos dos les afectaba muchísimo el pequeño comercio informal de los indos, y entonces empezaron a tener un celo que buscaban expulsarlos, que se vayan a su país, porque nos están haciendo mucho mal y nos obligan a reducir nuestros precios. Este pequeño comercio, estos canasteros de verduras, son el verdadero motivo por el cual los sudafricanos estaban buscando oprimir a los indos. No los querían tener ahí oprimidos, querían hartarlos para que se fueran de regreso, ¿sí? Entonces era una opresión con una clara raíz económica. Bueno, ya contamos cómo lo corrieron del tren, y cuando sale del tren, aquí estamos, perdón. Esta presentación se les va a quedar a ustedes para que la tengan, ¿eh? Ya vimos la primera etapa de 1869 a 1888, la infancia y la juventud, y estamos entrando ahorita, ya vimos también la formación del British Gentleman, y estamos en 1893 a 1914, casi 22 años, la gestación de un líder en Sudáfrica. Saldría de Sudáfrica casi 22 años después, cuando estaba empezando la Primera Guerra Mundial, y aquí es en donde empieza el Swaraj, y para entonces ya era un Mahatma, un alma grande. Mahatma es el nombre de cariño que le puso su pueblo, así lo bautizaron, por su gran corazón. Así se ve la estación ya por la que salió al día siguiente. Despuesito de resolver el asunto jurídico para el que lo habían contratado, él estaba a punto de regresarse a la India, así asunto concluido, me regreso a mi país, y de repente los blancos de la provincia de Natal sacan un decreto de registro obligatorio que imponía impuestos especiales, restricciones en dónde podían vivir los indos y dónde no, los confinaban a lugares muy insalubres, les digo, para hartarlos, para empujarlos. Y entonces los indos le dicen, oye, tú eres el único abogado aquí, ayúdanos, ¿qué hacemos? Hay una nueva ley o una propuesta de ley que nos va a hacer muchísimo daño. Y entonces Gandhi dice, bueno, pues me quedo, ¿sí? Acepto quedarme. Esto es importante resaltarlo porque es el primer momento en que Gandhi deja de pensar como abogado corporativo, o sea, para llevar asuntos personales, particulares. Es la primera vez que asume un caso de todo su pueblo, ¿sí? Dice, me quedo a luchar por mi pueblo de indos que están siendo amenazados por una legislación injusta, por razones económicas
en otro continente diferente al nuestro, en Sudáfrica. Este primer caso público, en 1894, lo llevó a fundar lo que se llamó el Congreso Indo en Natal. O sea, en la provincia de Natal, él funda un Congreso Indo, porque había un congreso en la India. Y él dice, pero ahora los indos que vivimos en Sudáfrica necesitamos tener un congreso nuestro, en donde nos podamos defender. Y dice, para poder luchar, necesito formar comunidad. No puedo hacer una lucha política si no tengo un sujeto social organizado que muestre su fuerza, ¿sí? Por esta razón decide fundar su primer periódico que se llamó Indian Opinion, la opinión de los indos. Funda este periódico y él se forma un esquema mental de decir, yo voy a trabajar como abogado, con lo que me paguen, yo voy a financiar el periódico y el periódico va a ser mi herramienta de lucha de las ideas para poder transformar a la sociedad. Cuando estaba en estas, al año siguiente, en 1895, visitó lo que para mí es el descubrimiento más importante para mí de las influencias de Gandhi, el monasterio de Marian Hill, que es este que estamos viendo aquí en la fotografía. Este monasterio de Marian Hill, este cuadro que está aquí fotografiado, por aquí en algún lugar que no se alcanza a ver, dice 1893. O sea que nos muestra cómo se veía el monasterio de Marian Hill cuando Gandhi lo fue a visitar. Y nos platica Gandhi por qué lo fue a visitar. Escribió un artículo largo, pero largo de veras, y lo mandó a un periódico en Inglaterra que se llama El Vegetariano para compartirles la experiencia que vivió aquí en Marian Hill. Cuenta en este artículo Gandhi que él conoció este monasterio a través de un libro de vegetarianismo que había leído cuando era estudiante en Inglaterra y que él dijo, pues algún día lo voy a ir a visitar. Entonces, pues ya que estaba viviendo ahí en Sudáfrica, digo, pues los voy a ir a visitar. Vamos a ver a estos monjes vegetarianos. Este monasterio, así como lo vemos, les pido que le tomen una foto en su cerebro, porque lo vamos a ver, es muy importante hasta el paisaje. Se convertiría en la clave de toda la estrategia de lucha gandhiana para los próximos años. Hemos escuchado hablar de los ashram o comunidades gandhianas. Esto es lo que se le quedó a Gandhi en el corazón y que él escribió que era una impresión duradera. Y les voy a ir repasando la descripción que hizo Gandhi. A mí me llamó mucho la atención esto porque Gandhi escribió que estaba muy preocupado por la situación financiera de su periódico, como que no le alcanzaba el dinero para financiarlo. Y entonces decide fundar una comunidad y la comunidad que Gandhi funda como posibilidad de sostener su propio periódico está copiada al 100% de lo que él observó aquí en Marian Hill. Los biógrafos de Gandhi no hablan de Marian Hill, ¿sí? Los biógrafos de Gandhi se van con la finta de un libro que también vamos a comentar, de un señor Ruskin, porque el propio Gandhi dice que la influencia determinante para fundar su primer ashram fue el libro de Ruskin. Pero en un artículo Gandhi dice, eso lo vamos a ver después. En este periódico dice
que fue tan importante que dice, una visita a esta granja, y lo llama granja, no monasterio, una visita a esta granja bien vale un viaje desde Londres hasta Natal. La magnitud de esta afirmación la podemos constatar al saber que en ese tiempo tardaba 2 meses alguien para poder viajar desde Londres hasta Natal. O sea, piensen ustedes, ¿qué viaje a ustedes le podrían dedicar 2 meses de viaje para llegar a ver una cosita? O sea, tiene que ser algo que ustedes digan es súper, súper valioso. ¿Sí? Dice Gandhi, esta visita no puede sino producir una impresión duradera en la mente. Una impresión duradera en la mente. Y esto es lo que vamos a resaltar, la profunda impresión duradera que le quedó a Gandhi de haber conocido esto. Todo lo que Gandhi describe en este relato no son atributos aislados, sino componentes esenciales de un punto de vista de vida muy humano y profundamente religioso. Este jovencito abogado no escatima elogios a lo que observó. Dice que llegó caminando por una veredita, pudo haber sido esta, caminando con un amigo a través de las verdes colinas, lo cual prepara el espíritu para apreciar la belleza y profundidad del lugar. Dice Gandhi, la característica más importante del poblado es que se ve la religión por doquier. El símbolo de la cruz se encuentra en cada cuarto y a lo largo de la vereda en la que se tallaron las imágenes del Calvario, ¿sí? O sea, para rezar el Vía Crucis. Entonces a él le llamaba la atención que cada caminada, ahí estaba una estación del Calvario. También se da cuenta que los habitantes de esta comunidad se santiguan cada vez que van a entrar a su cuarto, cada vez que van a entrar a un edificio. Dice, el paisaje es hermoso e invita a la meditación y a la oración. Una vereda, un valle con un riachuelo, con árboles hermosos, vaya como Puente Grande ahí de los jesuitas, ¿no? No podría imaginarse una caminata más adorable o un escenario más encantador. De esta forma, la caminata constituye un ejercicio continuo para la calma y la contemplación, sin ser afectada por otros pensamientos o por los ruidos y bullicio de fuera. O sea, está en el Shangri-La, ¿sí? En el paraíso terrenal. Y venía de la ciudad de Johannesburgo, donde estaba así todo así tumultuoso, ciudad minera, mugrosa, toda llena de bullicio, llena de trabajo. Y de repente llega a la serenidad y dice, ¿qué diferencia de vida este ajetreo urbano industrial contra esta comunidad rural mística, ¿sí? En la que se puede hacer meditación? Bueno, entonces ya me toca decir de dónde sale este monasterio. Este monasterio fue fundado por el abad Franz Pfanner en 1882. A mí me impactó tanto esto que nuestro centro de tecnología allá en Tehuacán se llama el Centro Franz Pfanner de Innovación Tecnológica. O sea, de ese tamaño es la impresión duradera que me causó a mí enterarme de la vida de Franz Pfanner. Franz Pfanner era trapense, era un monje de meditación, de silencio, de oración y de trabajo. No tienen nada que ver los trapenses con ser misioneros. Pero nos cuenta que el obispo, Franz Pfanner nos cuenta que el obispo de esta provincia, de la diócesis de Natal, pues no tenía curas, entonces se fue a Europa a pedir que le mandaran misioneros para su territorio. Este es el territorio de los indígenas zulúes, con Z, los zulúes. Y dice que el obispo convocó a una reunión de todos los dirigentes de congregaciones religiosas y todo, y que les fue preguntando uno por uno, ¿usted me puede mandar gente? No. ¿Y usted? No, tampoco. ¿Y usted? No, menos. ¿Y usted? Tampoco. Dice, todos fueron diciendo que no. Y entonces al final dice, quedé yo. Entonces pues dije, pues entonces iré yo. ¿Sí? Esa fue la respuesta del fiat, hágase tu voluntad, o sea, hágase, yo voy. O sea, necesitan misioneros, yo voy.
Y nadie dijo, oye, pero ustedes son trapenses y ustedes no pueden ni hablar, ¿no? No hizo caso, se organizó con un grupo de trapenses y se fueron a fundar este monasterio de Marian Hill. Dice Gandhi, el monasterio es un pueblo modelo impregnado de los más auténticos principios republicanos. Acababa de pasar la Revolución Francesa, ¿sí? 1789, estamos en 1895, en donde los principios de libertad, igualdad y fraternidad se practican allí en toda su integridad. O sea que en la mente de Gandhi, la comunidad de Marian Hill no era una cosa de San Benito, de no sé qué siglo, 1000 años atrás, sino era una cosa del futuro, de la actualidad, de lo moderno, de los valores republicanos. Dice, cada hombre es un hermano, cada mujer es una hermana. Vivían ahí cerca de 120 monjes y unas 60 monjas, que tenían su claustro a unos 800 metros de los hermanos. Yo creo que pocos cristianos, en realidad pocos, han tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer ejercicios espirituales, de tener una experiencia de oración en silencio, en diálogo con Dios. Esto es algo que como que no nos han transmitido a la generalidad de los cristianos. Algunos que tienen cuates jesuitas, pues a lo mejor ya los invitaron a unos ejercicios espirituales. Pero la mayoría de los cristianos no tenemos esa experiencia de oración, esa experiencia de misticismo. Y esta es la que le estaba impactando a Gandhi aquí en Marian Hill. Él no podía entender, imagínense siendo indo, y que lo único que había conocido eran los puritanos ingleses, no podía entender la espiritualidad que animaba a este monasterio de Franz Pfanner. Pero aquí está uno de los recorridos, ahí está la Virgencita, ya está verde, bonito. Entonces, esto es lo que lo cautiva, la religión, la naturaleza, la oración, todo esto lo envuelve. Más adelantito vemos, esta torre es nueva, pero esta era lo que estaba a la entrada y es el lema de los trapenses, ora et labora, ora y trabaja. ¿Sí? Relata que todos son hermanos que observan un estricto voto de silencio y de castidad, y qué raro que al ratito Gandhi hizo un voto de castidad y estaba casado y tenía hijos y se avienta la puntada de hacer un voto de castidad. O sea que algo le impactó, que dijo, la brahmacharya, así se llama la castidad, la brahmacharya tiene algo de importante. Dice, viven enclaustrados y solo pueden hablar cuando los autorice el abad o cuando tienen que salir al pueblo a hacer compras. Los novicios hacían sus primeros votos por un periodo de 2 años y luego ya los votos perpetuos para toda su vida. Un trapense modelo se levanta a las 2 de la madrugada, dedica 4 horas a la oración y a la contemplación, a las 6 toma un desayuno con pan y café, hace un almuerzo a las 12 con una comida de pan, sopa y frutas, cena a las 6, va a la cama a las 7 o a las 8 y describe las horas de oración durante el día, que es la liturgia de las horas, una liturgia que va haciendo que vayamos recordando a lo largo del día que vivimos en la presencia de Dios. Aquí me gustaría echarme un brinco para decir lo que yo vi en una de las comunidades de Lanza del Basto, en el Arca. En el Arca tienen una disciplina para hacer esto, que era la liturgia de las horas. Allá en el Arca tienen una disciplina que es una campanita. Y la campanita le dicen el rappel. El rappel en francés tiene 2 significados. Quiere decir recuerdo y vuelta a llamar, ¿sí? Una llamada de nuevo, ¿sí? Y suena la campanita cada hora. Y lo que tienes que hacer es que cuando oyes la campanita, tienes que dejar lo que estás haciendo, tienes que concentrarte y tienes que preguntarte, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo?
¿Y qué debería yo estar haciendo en vez de esto? Parece muy bobo, ¿no? O sea, 4 preguntitas así. Entonces ya te lo explican, llegas, entonces me pusieron a chambear ahí con un pico a preparar un huerto y de repente, ¡ting!, la campanita, ¿no? Entonces te detienes, ¿quién soy? Soy Raúl Hernández, que es un estudiante mexicano. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues estoy aquí chambeando aquí un huertito. ¿Por qué lo estoy haciendo? Pues porque me dijo el güey que lo hiciera. ¿Qué debería yo estar haciendo? Pues debería yo estar en una biblioteca estudiando a Gandhi, ¿no? Y estoy aquí echando pico y pala. Y ya, sigues trabajando, terminas tu meditación y sigues trabajando. Y 1 hora después, ¡ting!, otra vez. Y te vuelves a preguntar, ¿quién soy? Pues ya dije, ¿no? O sea, lo acabo de decir, pero entonces ya no puedes hacerte tonto, ya no puedes contestar igual. Tienes que decir, bueno, ¿quién soy? Pues soy un joven que estoy inquieto, que estoy buscando, que quién sabe qué. O sea, le vuelves a buscar lo mismo del quién soy y empiezas a ir hacia cosas más profundas. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues por obediencia, ¿no? Ya no porque me dijo el otro güey, sino porque obediencia a lo que me dijo este cuate. ¿Y qué debería estar haciendo? Pues no sé. Yo creo que obedecer lo que me mandaron. Sigues trabajando y al ratito, ¡ting!, entonces otra vez, ¿no? Y a la hora que lo repites durante todo un día y al día siguiente, pasa un efecto que solo pasa en los ejercicios espirituales de San Ignacio, en que de repente estás en una metaconciencia, en la que ya no importa que estés dándole al pico y a la pala, en realidad estás en una meditación, exactamente, en una meditación continua, ¿sí? Ya como que se disocia la talacha de la cotidianidad y el espíritu se mantiene en una hiperconciencia, una conciencia plena del yo propio haciendo algo y estando en un lugar, ¿sí? Esta experiencia del rapel es muy importante y es lo que Gandhi estaba percibiendo sin saberlo con la liturgia de las horas. Los monjes, el estar rezando tantas veces al día, no es para santificarse, es para recordar todo el día que tenemos que vivir en una conciencia permanente de comunicación con la divinidad, ¿sí? Luego sigue Gandhi platicando y dice que le llamó mucho la atención la comida sencilla, que es lo más sencilla posible. Los hermanos no comen pescado, carne, ni aún huevos. Y por eso su artículo, ¿cómo creen que se llamaba? Su artículo se llamó Una banda de misioneros vegetarianos. O sea, fue lo que más le impactó a él, ¿sí? Que fuera una banda de misioneros vegetarianos, ¿sí? El alimento, la dieta, la casta. O sea, no es como decir me gustan los tacos o me gustan las pizzas. Es parte de lo que te define, es tu dieta, ¿sí? Para los indios. Aunque se les permite la leche, casi no la consumen porque no la consiguen barata, ¿sí? O sea, si hubiera, pues sí la podríamos consumir. Le desilusionó enterarse que a las hermanas consumían carne 4 días a la semana y no le pareció lógica la explicación que le dieron de que esto era porque las hermanas son más delicadas que los hermanos, ¿sí? Dijo, mira, ¿sí? Más delicadas, cuernos. ¿Quién sabe quién se inventó esta regla? Pero entonces lo desilusiona. Él siendo vegetariano, lo desilusiona encontrar que la disque delicadeza de la mujer las obliga a tomar carne y él dice, ese es un pretexto, ¿sí? Dice, los nativos, los indígenas zulúes, ellos sí eran libres de tomar carne si lo deseaban, pero pues como no les daban dinero para comprarla, pues no la consumían. Pero quiere decir, no había una prohibición. El siguiente punto, la pobreza como austeridad. Aunque en su relato Gandhi no habla del voto de pobreza, sí captó con claridad la austeridad de vida y la dimensión colectiva del uso de los bienes, al señalar que nadie tiene dinero para uso privado, por lo que todos son igualmente ricos o pobres, ¿sí? Esta dicotomía, ricos o pobres, la desigualdad, la vamos a ver al ratito.
Luego describe la vestimenta sencilla de los hermanos y de las hermanas y que ellos mismos son capaces de hacerse su ropa, ¿sí? Dice, y además son tan sencillos que ni tienen ropa de repuesto. Dice, no pude encontrar ningún guardarropa y eso que nos permitieron ver cada centímetro del lugar, ¿sí? Digo, ¿cómo pueden vivir con una sola ropa? Y entonces empieza a reflexionar sobre esto. Las mesas son muy sencillas, fabricadas por ellos mismos ahí en la colonia, de madera sin barnizar. No utilizan manteles, ¿sí? Tan importantes que son los manteles. Los cuchillos y las cucharas son los más baratos que se pueden encontrar en la ciudad. Yo digo, ¿cómo puedes estar en Sudáfrica siendo un abogado y escribir para un periódico en Inglaterra y ponerte a escribir que las cucharas son las más baratas? ¿Sí? O sea, como que no checa, ¿no? Como que debería estar hablando de otras cosas. Pero sí checa, o sea, le está impactando la austeridad en todos los detalles. Y más adelante veremos que la austeridad se le convierte en su mente en condición de posibilidad para poder hacer una lucha de liberación. Solo puede luchar por la liberación quien vive una vida de austeridad. Esto lo asumirá la austeridad como una norma de vida en su futuro y se le llama, esta sí nunca me la aprendo, se le llama la tapascharya. La austeridad es la tapascharya. Y piensa Gandhi que la tapascharya es condición de posibilidad para la lucha del satyagraha y para buscar el bienestar de todos, la mejoría de todos. O sea, si yo no cedo en mis lujos o en mi riqueza, mi lujo es causa de la pobreza de otros. Eso lo va a entender después con el libro de Ruskin, lo va a conceptualizar después, pero aquí lo estaba viviendo, estaba viendo que viven esta austeridad y que usan las cosas más sencillas que pueden. Así se ve los talleres en donde tenían su carpintería, por ahí tenían el establo. Esto es la impresión duradera, así escribió él, de esta vida. Ya nos va a tocar un descanso, pero no me quiero salir al descanso antes de resaltar dos cositas más. Primero, la armonía de la comunidad con sus vecinos. Resalta Gandhi que la convivencia es amorosa y respetuosa de los monjes con los pueblos vecinos. O sea, todo lo contrario de lo que él había sufrido. O sea, el racismo de los blancos hacia los indos. Y ahora él dice, y estos otros blancos que vienen aquí no solo no son racistas, sino que son amorosos y amables con los demás. Y además se entera de que los blancos allá en la provincia de Natal todo el tiempo le estaban echando pleito a los pueblos indígenas para apropiarse de sus tierras. Y Gandhi, ya es la hora, ¿verdad? Ya mejor vamos a hacer el descansito, porque si no ya me pongo nervioso. Ahorita regresamos con este tema, todavía puede seguir, pero para que todos los que tienen programado su descanso también en las otras Iberos, que puedan salir al descanso, que será de unos 15 minutos, ¿será? ¿O algo así? ¿Sí? Un descanso, y al regreso del descanso, ¿sí? Pero antes de entrar a las preguntas, sí me gustaría terminar estos dos puntitos que se me quedaron pendientes, para que cuando pregunten, ya pregunten con la visión completa de esta experiencia que dejó esta impresión duradera en Gandhi. Cuarto para las 7, retomamos el seminario, tenemos 15 minutos para el descanso. Muchas gracias.